Hemos escuchado, hermanos, que a Dios le importa más el pecado de sus hijos que el de los inconversos. Si un inconverso peca, se está en su papel. ¿Qué otra cosa podría ser? Pero cuando un creyente peca, está pecando en contra del amor de Dios, en contra de la luz que ha recibido, en contra del conocimiento que tiene de su Dios, en contra de la misericordia, en contra del amor, en contra de la santidad. Olvídense. Cuando un creyente peca, Dios no es cómplice. Él se desliga, se deslinda. Cuando nosotros pecamos, Él no tiene nada que ver. El Espíritu Santo mora en nosotros, en los creyentes. Pero cuando pecamos, el Espíritu Santo no peca. Los que pecamos somos nosotros. Dios aborrece el pecado. Y Dios quiere que todo el mundo lo sepa. ¿Se acuerdan cuando David pecó? ¿Cuántas consecuencias tuvo que sufrir por su pecado? Vean ustedes en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, que después de que David pecó, le nació un hijo. Ese hijo murió. Y dice, segunda de Samuel 12, 15, y Natán se volvió a su casa, o sea, después de que le dijo a David lo que ustedes saben, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Vean, este niño se enfermó gravemente. Pero aquí dice claramente que esa enfermedad Dios se la dio. Ustedes dirán, pero ¿cómo Dios puede hacer que una persona se enferme? Dios lo hace. Hay enfermedades que son ocasionadas por nuestra torpeza, por nuestro descuido, por nuestra negligencia. Pero la enfermedad de este niño fue una enfermedad enviada por Dios directamente. Dios le quitó la vida a ese niño. Dios quería que no quedaran dudas acerca del asunto. En el versículo 11, vean lo que le dice Dios a David por medio de Natán. 12:11. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Vean cómo dice, yo haré levantar el mal de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. Vean, dice, yo se las voy a dar, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y dice el 12, porque tú lo hiciste en secreto, lo que hizo con Betsabé, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Dios quería que todo Israel supiera que el pecado de su siervo traía graves consecuencias, que él no era cómplice del pecado de David. Dios amaba a David, era su siervo, era un varón conforme al corazón de Dios, pero aún así Dios lo disciplinó muy duramente. Las consecuencias del pecado de David afectaron a toda la nación. La guerra que hubo entre Absalón y David ocasionó que muchos murieran, muchas personas murieron por las consecuencias del pecado de David. Un hijo de Dios, David, afectó la obra de Dios. Un hijo de Dios afectó la obra de Dios. Y un hijo de David, Absalón, afectó a David y a todo Israel. O sea, fue Dios el que se encargó de que Absalón se opusiera a su padre. Dios puede hacer que nuestros hijos se pongan en contra nuestra por nuestro pecado. ¿Qué trabajo le cuesta a Dios eso? Esas consecuencias que sufrió David quedaron registradas para que aprendiéramos todos.
Pero vean esto, el pecado de David fue grande, pero su arrepentimiento fue muy grande también. Los salmos que se llaman penitenciales hablan de esto. En esos salmos David habla de su reacción ante el pecado, ante su pecado. El Salmo 6, el 25, el 32, el 38, el 51, el 143. El más conocido de todos es el 51. Y ahí pueden ver ustedes en esos salmos cómo reacciona un cristiano verdadero cuando peca. La reacción de un cristiano ante el pecado es muy diferente a la de un inconverso cuando peca, o a la reacción de un hipócrita. Pedro y Judas, ambos negaron a Cristo, ambos lo traicionaron, pero fue muy diferente la forma como reaccionaron. Pedro lloró amargamente y Judas fue y se suicidó, muy diferente como reaccionaron. El rey David cayó en adulterio. Steve Lawson también. Pero la forma como reaccionaron en nada se parece, en nada. Muy diferente la forma como ellos reaccionaron. Vean el Salmo 6, uno de los salmos penitenciales, donde el rey David muestra su penitencia, su tristeza, su contrición por el pecado. Vean cómo dice el título del Salmo 6. Al músico principal en Nejinot sobre Seminit, Salmo de David. ¿Saben qué quiere decir esta palabrita? Sobre Seminit. Dicen los eruditos que era un salmo escrito para la octava cuerda. Un salmo que se cantaba en tono bajo. O sea, en un tono lúgubre, en un tono triste. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un creyente peca, está triste. No puede estar contento. Cuando un cristiano peca, no puede alabar a Dios. No puede. Vean cómo dice en el versículo 1, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. David sentía que Dios estaba enojado con él. Cuando nosotros hacemos algo que no debemos hacer, sentimos lo mismo. Sentimos que Dios se enoja con nosotros. En otro salmo dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Vean, esa es una resolución que David hizo. Esto es lo que yo busco, esto es lo que yo quiero, estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. O sea, podemos pensar que él iba todos los días al templo, puesto que esa es la resolución que él había tomado. Era una muy buena resolución. Pero ¿saben qué pasó cuando pecó con Betsabé? Que dejó de asistir al templo casi un año, mínimo un año. Entonces la resolución que hizo de inquirir en su templo y de asistir, no pudo hacerlo durante un año. ¿Por qué? Porque no tenía cara. No tenía cara para presentarse delante de Dios. Acudió al templo hasta después que murió el niño que tuvo con Betsabé. Vean 2 de Samuel, capítulo 12, (12, 19, 18). Y el séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Vean, un año después de su pecado, entró al templo.
cuando murió su niño, él entendió que el niño había muerto por su culpa. Steve Lawson cayó en adulterio y no solamente iba al templo, sino que se paraba tras el púlpito. ¡Wow! Y lo hizo durante 5 años. Vuelvan al Salmo 6. Y vean cómo dice el versículo 6. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Vean, todas las noches dice. Durante el día, él atendía sus asuntos, los asuntos de su reino. Y aparentaría que estaba normal, que estaba tranquilo. Pero en las noches se acordaba de su pecado y se ponía a llorar. Vean el versículo 7. Vean, esto no lo hace un hipócrita. Vean el versículo 7. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. ¿Quiénes eran estos angustiadores? Si no hay personas que nos angustien, si hay demonios. ¿Saben qué le dirían los demonios a David en esos días que pecó? ¿Eres tú un creyente? ¿Has escrito salmos? Dios te ha revelado muchas cosas. Eres un hipócrita, no eres un creyente. Y es por eso que en el Salmo 51 hay una parte donde él dice, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Se acuerdan de esa frase? Un creyente que peca puede llegar incluso a sentir que ha perdido la salvación. Sabemos que la salvación no se pierde, pero podemos llegar a creer, a sentir que la hemos sentido, que la hemos perdido. Está ahí. ¿Cómo iría al templo? Steve Lawson iba cada semana a predicar y recibía su sueldo. No solamente predicaba. Después de que predicaba Steve Lawson durante esos 5 años, más de alguno se le acercaría a decirle que estuvo muy buena la predicación. Él era un muy buen predicador. Qué diferente la reacción de uno y la reacción de otro. Vean en 6.2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Vean, aquí parece indicar que no solamente se siente enfermo del cuerpo, más bien del alma. O como que hay una interacción entre el cuerpo y el alma, que cuando estamos tan deprimidos por nuestro pecado, hasta el cuerpo nos duele. ¿Así se sintió Lawson 5 años? No. Si así se hubiera sentido, no hubiera subido al púlpito. Ven el 6. Me he consumido a fuerza de gemir. Dice, me he consumido, o sea, se siente acabado. Y dice el 7, mis ojos están gastados de sufrir, o sea, hasta los ojos le dolían. Se sentía acabado. ¿Saben cuántos años tendría cuando cometió su pecado con Betsabé? Según mis cálculos, cuando menos unos 40. Pudiera ser un poquito menos. Estaba joven, pero se sentía acabado. ¿Cómo un creyente que ha pecado puede andar contento y riéndose y feliz? Si Lawson durante 5 años se hubiera sentido acabado por lo que había hecho, su esposa no lo habría notado. ¿Cómo? Si yo me pongo luego pensativo, mi esposa me dice, ¿en qué piensas? O dice, pues algo tiene mi marido. En el Salmo 25 hay un versículo donde David dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. ¿Saben qué quiere decir eso? Que no tenía ganas de orar. No tenía ganas. Un creyente que peca no tiene ganas de orar. Normalmente nos acercamos al trono de la gracia con alegría, pero en una situación así, ¿cómo? Y cuando él dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, es todo lo contrario cuando en otro salmo dice,
delicias hay a tu diestra para siempre. Hay delicias ante Jehová para siempre, pero no se acercaba todo ese tiempo. Los estados de ánimo de un creyente pueden variar mucho de un día para otro, pero yo me atrevo a pensar que muchas veces, si no estamos de un ánimo correcto, es por nuestro pecado. Un creyente debiera estar contento siempre. Si estamos conscientes de lo que Cristo hizo por nosotros, deberíamos estar contentos siempre. Vean 6:5. Vean el 4. Vuélvete, oh Jehová, 6:4. Libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Vean, se siente como si estuviera perdido. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol. ¿Quién te alabará? Y vean cómo en el 6, no miento, estoy leyendo mal. Vean el Salmo 25. Este es otro de los salmos penitenciales. Así es como empieza el 1. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Es lo que les digo. Y luego en el 6 dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias. Te ofendí, Señor. Sí, te ofendí, pequé contra ti. Pero acuérdate que tú eres un Dios misericordioso. En el 7 menciona otra vez la misericordia. Al final del 7 dice, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Aunque te ofendí, no te olvides de mí. O sea, aunque él había pecado y estaba deprimido y triste, él entendía que Jehová seguía siendo su Dios. Eso es lo único que nos puede sostener. Y vean cómo dice al principio del 7, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. O sea, él entiende que no solamente había pecado contra Betsabé, en el asunto de Betsabé, él entiende que había pecado desde su juventud. Cuando pecamos, a veces suelen venir recuerdos de pecados que cometimos hace mucho tiempo. Y al recordar tantos pecados que hemos cometido, nos humillamos. Nos sentimos por los suelos. Vean el 16, 25, 16. Mírame y ten misericordia de mí. Otra vez la misericordia. Dice el 17, las angustias de mi corazón se han aumentado. Al final del 16 dice, porque estoy solo y afligido. Y luego dice, las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Vea, se siente afligido, se siente angustiado y se siente acongojado por su pecado. Así se sentiría Labsón. Y vean lo que dice en el 18. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. O sea, él entiende que no solamente era culpable de adulterio, sino de muchos otros pecados. ¿Creen ustedes, hermanos, que Steve Lawson es culpable solo de adulterio? Mintió 5 años. Una mentira continua. 5 años. Robó 5 años. Supongamos que ganaba $2,000 al mes. Supongo que más. Pero así la dejamos. $2,000 son 40,000 al mes. En 5 años, 40,000 al mes. Durante 5 años son 2,5 millones de pesos. Un cristiano que se arrepiente debe restituir lo que robó. Que restituya esos 2,5 millones, más aparte lo que le pagaban en Los Ángeles, porque él era maestro en el Master Seminary de MacArthur. Allá recibiría otra parte. En el 25:2, vean cómo dice el rey David, Dios mío, en ti confío. Había pecado, pero ven cómo dice, Dios mío,
Hermanos, después de que pecamos, ¿no Dios sigue siendo nuestro Dios? ¿Deja de serlo acaso? Es increíble. Y vean lo que dice en el 21. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Con estas palabras, integridad y rectitud me guarden, es como si dijera, no fui íntegro, no fui recto, pero ayúdame, que la integridad y la rectitud me guarden de aquí en adelante. Caí, pero ya no quiero hacerlo. Es como si reconociera, sí, sí caí, pero no quiero volver a hacerlo. David cayó una vez en adulterio, nada más una vez. Steve Lawson estuvo cayendo en adulterio 5 años. Adulterando, mintiendo, robando, engañando 5 años. Vean el Salmo 32. Vean el versículo 3. Este es otro de los salmos penitenciales. Vean el versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Vean, se sentía mal todo el día. Y mientras callé, o sea, mientras no confesó su pecado, se sintió acabado. O sea, que quiere decir esto que durante un tiempo, después de que pecó, David, aunque estaba consciente de su pecado, no lo confesaba su pecado. ¿Pero por qué no? Yo me imagino que no lo confesaba, ¿saben por qué? Porque estaba en shock. ¿Cómo un hombre que ha tenido tantos privilegios, tantas revelaciones como yo, hice lo que hice? Mientras cayó, David se sentía miserable. Su alma lo resentía y también su cuerpo. Esto no lo puede sentir un hipócrita. Les conté de un pastor de Nesa, me lo contó su esposa un día que vino, que su esposo, que es pastor, la dejó y se casó con la maestra de escuela dominical, que era más joven. Hizo una junta, convocó a una junta, pero él ya tenía todo planeado. Entonces, les dijo a todos, hermanos, me voy a divorciar de la hermana fulana y me voy a casar con la hermana sutana. Y se levantó un hombre, valiente tal vez, y le dijo, oiga pastor, lo que usted hace está mal. ¿Cómo se va a divorciar de la hermana fulana y se va a casar con la hermana sutana? ¿Y qué creen? Contestó el ingrato. Dijo, si Dios perdonó a David, ¿por qué a mí no? Con esas palabras dio a entender que él sabía que estaba pecando, pero que le importaba poco. Si perdonó Dios a David, ¿por qué a mí no? Yo no soy menos que David. ¡Wow! Esa es vil hipocresía. Steve Lawson pensaba esto. Cuando hizo eso, bueno, si Dios perdonó a David, ¿por qué a mí no? Lo pensó durante 5 años. Una semana antes de confesar su pecado, Steve Lawson, él dijo en una predicación, una semana antes, dijo, si un cristiano, si un siervo de Dios comete un error al final de su vida, no podemos borrar todo el bien que hizo antes. O sea, como diciendo, sí, yo he cometido un error tremendo, pero pues, yo he servido a Dios, he sido fiel muchos años, ¿a poco por un error que cometí? Ya se va a olvidar todo el bien que hice. ¡Wow! Eso es vil hipocresía, hermano. Con esas palabras, Steve Lawson está diciendo, increíble, que él cree en la salvación por obras. Sí, estoy haciendo algo mal, pero he hecho muchas cosas buenas. Y las cosas buenas que he hecho son más que las malas, pues. El ministerio de Steve Lawson fue de bendición para muchos. Predicó en muchas partes del mundo, daba conferencias en muchas partes, escribió libros muy buenos. ¿Cómo es posible que si yo he sido un siervo fiel, nada más por un adulterio, Dios vaya a borrar todo el bien que hice?
David se sentía miserable por un adulterio. Pero estas palabras que dijo Lawson en esa predicación distan mucho de decir algo parecido. ¿Saben qué indican eso? Una conciencia cauterizada, una conciencia endurecida, una conciencia que no funciona, una conciencia insensible. Esas palabras hablan de una persona que resiste al Espíritu Santo. Vean, ¿en cuál salmo estamos? Estábamos en el 25. Salmo 32, vean. Ven el Salmo 32. En el 3 dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Y vean lo que dice el 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. No tenía gozo, a ninguna hora podía estar contento. Si sonreía ante sus amigos, era pura pose, porque no podía estar contento. Se sentía seco, se sentía estéril, se sentía avejentado. Una persona que se siente así puede predicar, imposible. Solo un hipócrita puede hacer eso. David confesó su pecado y por fin experimentó el perdón. Vean 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, o sea, me dije a mí mismo, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vean, ¿cuándo ocurrió esto, hermanos? ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Saben cuándo? No fue después de que fue Natán, fue antes. David no necesitaba que Natán fuera a decirle que lo que había hecho estaba mal. Él sabía que lo que había hecho estaba mal. Pero lo ocultó un tiempo. Pero cuando él lo confesó, encontró la paz. Encontró el perdón. Yo creo que fue entonces, cuando hizo esto, que Dios le envió a Natán. Cuando él reconoció su pecado, abiertamente, le dijo Dios a Natán, ve a buscar a David y dile esto y esto y esto. Cuando Natán le dijo a David que Dios lo había perdonado, porque ¿se acuerdan lo que le dijo? Dice, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Le dijo oficialmente algo que ya había sido hecho extraoficialmente. ¿Me explico? O sea, David sintió que ya Dios lo había perdonado. Cuando un creyente peca y confiesa su pecado, podemos sentir que Dios nos perdona. El perdón de Dios no es algo que alguien tiene que decirnos, es algo que nosotros experimentamos. Con esas palabras que le dijo Natán a David, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, con esas palabras es como si lo hubiera readmitido a la membresía de la iglesia y ya tenía la libertad para regresar a la iglesia. ¿Me explico? Acuérdense del incestuoso de Corinto. Fue readmitido, vean por qué. Vean 2 de Corintios, capítulo 2. Pero si alguno me ha causado tristeza, está hablando del incestuoso que le causó tristeza, el pecado de ese hombre. No me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. O sea, todos los miembros de la iglesia de Corinto se entristecieron por el incestuoso de aquel hermano, por el incesto de aquel hermano. Y dice el 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, todos los miembros de la iglesia de Corinto. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle, vean, y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por eso Dios le mandó a Natán a David, para que no fuera consumido de demasiada tristeza.
Como ven, David estaba en peligro. Un creyente que está triste por su pecado, que está deprimido, está en peligro. Y entonces Dios envió a Natán para que fuera a buscar a su oveja extraviada. Ay, y vean otra cosa. Segunda de Corintios, capítulo 2. Al final del 7 dice, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Y ven el 8. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. ¿Qué es lo que necesitaba David? David necesitaba saber que no solamente era perdonado, sino que Dios aún seguía amándolo. Es increíble. David entendía que merecía la muerte por su pecado. Le dice Natán, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Dice, mereces la muerte, pero no vas a morir. Es increíble, hermanos, que aunque merecemos la muerte por nuestro pecado, Dios siga aún amándonos. Lawson, ¿necesita escuchar eso? No necesita escuchar eso. ¿Saben qué necesitaría Lawson? Que se le muriera el hijo, entre comillas. O que su propio hijo tratara de matarlo, como Absalón hizo con David. Que se acostara alguien con sus esposas y sus concubinas, para que sintiera lo que David sintió. Steve Lawson podrá pensar que si ya no le dan sueldo, porque ya no le dan sueldo, pues esa es una disciplina de Dios. No. El hecho de que ella no reciba un sueldo, esa no es una disciplina de Dios. Es una disciplina de la iglesia, no de Dios. Naasón Joaquín está en la cárcel en California. El hecho de que él está en la cárcel en California, ¿eso es disciplina de Dios? No. Si Naasón Joaquín sale de la cárcel, va a ser peor que antes. Y si a Steve Lawson lo reciben como pastor en otra iglesia, peor que antes. Vean el Salmo 32, versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, aunque la encubrió durante unos días. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El hecho del perdón de Dios, hermanos, no es una teoría, ni tampoco cosa de sentimientos, aunque los sentimientos son importantes. Yo conocí un hombre en la iglesia pentecostés hace muchos años que dirigía los cantos a veces, ahí en esa iglesia, y cayó en adulterio. La misma esposa fue y se lo dijo al pastor. Le dice, pastor, quiero decirle que mi esposo cayó en adulterio. Y le dice, ¿y quién te lo dijo? Dice, él me lo dijo. Lo quitaron de la membresía. Como a los 6 meses hubo una junta de iglesia y Javier Flores presentó una carta. Y en la carta dice el pastor, quiero leerles una carta que mandó el hermano fulano. Y decía la carta más o menos así, hermanos, yo ya le pedí perdón a Dios por mi pecado y dice, yo siento que ya me perdonó. Les ruego que me perdonen también ustedes. Y ya lo perdonaron y ya lo pusieron otra vez a cantar los himnos. 6 meses. ¿Será? Pero fíjense lo que dijo. Yo siento que ya Dios me perdonó. Les ruego que me perdonen también ustedes. ¿Saben a qué me huele eso? Me huele como diciendo, si ya Dios me perdonó, ¿quiénes son ustedes para no perdonarme? Pues entonces dije, bueno, pues si dice que ya Dios lo perdonó, bueno, pues vamos a perdonarlo también nosotros. ¿Saben a qué huele eso? A vil hipocresía también. Vean cómo empieza el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esto se aplica a él. Por eso empieza así el Salmo. Ustedes saben lo que quiere decir la palabra bienaventurado. Dichoso aquel que ha sido perdonado. O sea, dichoso yo que mereciendo la muerte Dios me perdonó. David sabía que Dios lo había perdonado antes que Natán llegara.
necesitamos que un pastor, que un sacerdote, que un reverendo nos diga que somos perdonados. Vean el Salmo 51. Vean cómo se siente David en el versículo 1. Vean el título, Salmo 51, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. No quiere decir que esto ocurrió después de que llegó Natán. Lo que quiere decir es que esto lo escribió después que llegó Natán. ¿Me explico? No es lo mismo. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Vean cómo se sentía de sucio. Ven el 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Ven el 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Se sentía sucio. Y por eso apela a la misericordia de Dios en el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David entiende que su pecado es básicamente contra Dios. Vean el 4. Contra ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Pero cómo? ¿David pecó solamente contra Dios? No, pecó contra Betsabé, contra el esposo de Betsabé, pecó contra sus mujeres que Dios le había dado, contra sus hijos y contra toda la nación. Él era un profeta de Dios. Ofendió a toda la nación. El pecado de David afectó a millones. No es lo mismo que peque un miembro de la iglesia a que peque el pastor. No, son dos cosas muy diferentes. David confesó su pecado a Dios antes que reconocer su pecado ante Natán. De eso se trata. El católico va con el sacerdote y le dice, Padre, me confieso de X pecado. He pecado así y así y así y así. Se confiesan con los hombres y no se confiesan con Dios. Steve Lawson confesó su pecado ante los líderes de la iglesia. No se lo confesó a Dios, todo lo indica. Confesó su pecado ante los líderes de su iglesia presionado por el papá de la muchacha, que lo amenazó con decírselos a todos. Entonces confesó su pecado presionado, coaccionado, con miedo. ¿Se acuerdan del publicano? Estando lejos, no quería acercarse al altar, no se sentía lejos. Inclinaba su pecho, se golpeaba en su pecho y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. No merezco estar adelante. Estaba allí el sacerdote. No fue a confesarle su pecado al sacerdote. Él entendía que su pecado era contra Dios y que solamente Dios podía perdonarlo. Esas personas que van y le confiesan sus pecados al sacerdote son personas ignorantes y necias. La confesión verdadera debe ser espontánea. No porque otro me lo diga. Oye, hijo, ¿y no has pecado de esta manera también? Mira, sí, ya me dijiste de un pecado, pero no has pecado así y así. Ah, sí, padre, ya se me había olvidado. Y así y así. Ah, pues también. La confesión debe ser a Dios y debe ser espontánea. No me vengan a mí a confesar sus pecados. Yo no puedo hacer nada por perdonarlos. Es Dios el único que puede perdonarlos a ustedes. David no necesitaba que Natán le dijera que había pecado. Él lo sabía más que Natán. Si la confesión no es voluntaria ni espontánea, no es confesión. David se sentía tan mal por lo que había hecho, que aquí también dice que se sentía como si hubiera perdido la salvación. Ven en el 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vean cómo dice aquí en el 11. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vean, se acordaría cómo Dios quitó su espíritu de Saúl. Señor, le quitaste tu espíritu a Saúl, no me lo quites a mí. Wow. Y vean el 12. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo. O sea, había perdido el gozo de su salvación. ¿Qué es lo que nos sostiene, hermanos, en las luchas de la vida? El gozo de nuestra salvación. Podemos estar contentos y resistir cualquier, enfermedad, cualquier aflicción, cualquier angustia,
sabiendo que somos hijos de Dios, que Dios nos ha perdonado. Steve Lawson siente como que ha perdido la salvación. Si sintiera eso, no se pararía a predicar. No se hubiera parado detrás de un púlpito. ¿Saben qué hubiera hecho? Sentarse en la banca de atrás, como dice Spurgeon. Dice Spurgeon que si un líder de la iglesia de Cristo cae en adulterio, Dios puede perdonarlo, dice, pero ya no puedes estar al frente. Siéntate en la banca de atrás. Steve Lawson ya no debe predicar, que se siente en la banca de atrás. Que no deje su iglesia, que se siente en la banca de atrás. Porque si acepta el pastorado en otra iglesia, todo indica claramente que es un hipócrita. No puede aceptar un cargo en ninguna iglesia. Vean 51:18. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Vean lo que está diciendo aquí David. Él entiende que por su pecado Jerusalén está sin muros. ¿Saben qué pasa? Que cuando nosotros pecamos estamos sin muros, estamos sin defensa, estamos sin protección. Nuestro pecado nos hace débiles, nos hace vulnerables. ¿A cuántos? Dice, haz bien con tu benevolencia a Sión. La palabra Sión es lo mismo que Jerusalén. ¿Sí? Entonces él entiende que su pecado ha afectado a toda la nación. Era el centro de la vida política y religiosa de Israel. Su pecado afectó a toda la nación. ¿A cuántos afectó el pecado de Steve Lawson? ¿A cuántos va a afectar? Él era conocido en muchas partes del mundo, querido y respetado en muchas partes del mundo. Vean 2 de Samuel, capítulo 12. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Vean, David hizo blasfemar a los enemigos de Jehová. ¿Qué dijeron? Ahí está, el dulce cantor de Israel, el que compuso tantos salmos. Ahí está, ahí están los hijos de Dios. Si eso hizo el líder, ¿qué no harán los seguidores? Todos son una bola de hipócritas. Por culpa de un creyente, todos quedamos mal parados. Por culpa de uno. Esto que hizo Steve Lawson, ¿saben a qué huele? Apostasía moral. ¿Se acuerdan ustedes que hay 3 clases de apostasía? Apostasía moral, apostasía doctrinal y apostasía social, ¿se acuerdan? La apostasía moral ocurre cuando una persona que dice ser creyente anda en pecado y pues no deja su pecado. Dice ser creyente, es bautizado, pero no deja su pecado. Es un hipócrita. Esa es apostasía moral. Está en la iglesia, pero con esa actitud está demostrando que no es un cristiano verdadero. La apostasía doctrinal es como la de Stott y Packer, que habiendo escrito tantos libros buenos, terminaron negando que existe el infierno. Negar que existe el infierno es tanto como decir que Cristo fue un mentiroso, porque nadie habló más del infierno que él. Entonces, ellos siguen predicando, ellos siguen enseñando, ellos siguen en su iglesia, pero siguen creyendo que no existe el infierno. Eso es apostasía doctrinal. Esto indica que Stott y Packer nunca fueron salvos. ¿Lo van a hacer ahora? Yo creo, hermanos, que Steve Lawson nunca fue salvo. Nunca. Es increíble esto. Cuán iluminada puede ser una persona, cuántos conocimientos puede tener una persona, cuánta influencia sin ser salva. No, hombre, qué terrible es esto. La apostasía social es la de aquellos que conocen la verdad,
pero que ya no quieren reunirse. No, yo ya no voy. Ya, así la dejamos. Yo mejor en la casa voy a leer mi Biblia. Voy a ser cristiano en mi casa. Yo no necesito ir a las reuniones. Y se aparta de los hermanos, se aparta de la comunión con los hermanos. Esa es apostasía social. La apostasía se mete en el corazón poco a poco. La apostasía va endureciendo a las personas poco a poco, hasta que ya no hay remedio. ¿Saben qué pasa con la apostasía? Que endurecen a la persona y llegan al punto de hacer lo que hicieron aquellos que mataron a Esteban. ¿Qué les dijo a Esteban? Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Dice, ¿está loco este? Dice que resistimos al Espíritu Santo. ¡Pum! Lo mataron. Para que vean que no estamos endurecidos. Los apóstatas saben que andan en pecado, saben que tienen que arrepentirse, posponen su arrepentimiento y pasan semanas y meses y años y no se arrepienten. Saben que tienen que dejar el pecado y no lo dejan. Pero quieren aparentar que son cristianos. Después que cometió por primera vez el adulterio con esta muchacha, Steve Lawson tiene 73, esta muchacha tiene ahora 29. Después de que cometió su primer adulterio, tuvo tiempo de reflexionar, tuvo tiempo de arrepentirse, pero no lo hizo. Cayó una vez y otra y otra y otra, pero no reconoció su pecado. Al subirse al púlpito, estaba demostrando que estaba resistiendo al Espíritu Santo, que se estaba endureciendo. Lo que dijo en su último sermón demostró eso. ¿Qué dijo? Reconoció su pecado ante los líderes de su iglesia. Él no dijo, caí en adulterio. Exactamente eso es lo que él debió de haber dicho. ¿Saben qué dijo? Tuve una relación inapropiada con una muchacha, una mujer de esta iglesia. Lo mismo que dijo Bill Clinton cuando lo acusaron hace unos años, ¿se acuerdan? Tuvo una relación inapropiada. Eso es un eufemismo. Lo que debió de haber dicho es, caí en adulterio. Lawson no dijo, pequé contra Jehová. No lo dijo. En lugar de manifestar Steve Lawson temor de Dios, demostró temor de su suegro, bueno, del papá de esa muchacha, y de los líderes de su iglesia. Nosotros, cuando preparamos nuestra predicación, le pedimos a Dios que bendiga su palabra. De manera que tanto los creyentes como los inconversos puedan ver su pecado. Es lo que nosotros queremos. Que los creyentes de esta iglesia y los que no son creyentes puedan ver su pecado. Para que unos sean santificados y otros sean salvados. Para que Dios les ayude a todos a arrepentirse. Todos necesitamos arrepentirnos. Todos pecamos. Steve Lawson podía preparar un sermón y decir, Señor, bendice esta palabra, úsala para que las personas puedan ver su pecado. No veía el suyo. Si un padre o una madre no pueden ver su pecado, ¿le pedirán a Dios que les ayude a sus hijos a arrepentirse? Si los padres no se arrepienten, pues los hijos menos. Si el pastor no se arrepiente, pues la gente de la iglesia menos. Vuelvan al Salmo 51. Vean ustedes que antes de que David reconociera ante su pecado ante Natán, ya lo había reconocido ante Dios. Vean 51, 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Vean, quien ha confesado su pecado ante Dios, no tendrá empacho en reconocerlo ante la gente. Una persona que es honesta con Dios, puede ser honesta ante la gente. Estamos desnudos delante de Dios, ¿qué podemos ocultarle? A la gente le podemos ocultar nuestro pecado, pero a Dios no. Pero el hombre que es sincero, que confiesa su pecado a Dios, y alguien se para frente a él y le dice, oye, tú andas mal por esto, y se enoja, quiere decir que no ha reconocido su pecado delante de Dios. ¿Cómo te enojas porque alguien te señala tu pecado?
los que creen que se han arrepentido, los que creen que han sido perdonados, pero si alguien les menciona su pecado y se enojan o se enfurecen, eso demuestra claramente que no se han arrepentido. Hubo reyes de Israel que mataron a los profetas que les hablaron de su pecado. Pues tú serás un profeta, pero yo aquí soy el rey. ¡Pum! Agárrenlo, mátenlo. El rey pudo haberle dicho, David pudo haberle dicho eso a Natán. ¿Sabes qué, Natán? No me vengas con tus cuentos de que una corderita, que fulano. No, mátenlo. No, el que merece la muerte soy yo. Él entendió eso. David se humilló ante Dios y después ante Natán. Steve Lawson tuvo temor de los hombres, pero todo parece indicar que no tuviera temor de Dios. Hermanos, déjenme decirles algo. Yo me siento mal por mi pecado. Si ustedes vienen a mí y me dicen, hermano Moisés, usted anda mal en esto y en esto, yo sé que estoy mal. ¿Cómo me voy a enojar con ustedes? Estoy enojado conmigo mismo. ¿Se acuerdan cuando David huía de Absalón? Un hombre, David iba en su caballo y un hombre le arrojaba piedras y polvo. ¿Se acuerdan? Simei, hijo de Gera. Y le dice Joab, su general, dice, lo voy a matar a este. Dice, no, déjalo, dice, si él me maldice es porque Jehová le ha dicho que me maldiga. Si mi propio hijo me quiere matar, que este fulano me quiera, aviente piedras y polvo, déjalo. ¿Y se acuerdan qué pasó cuando Absalón murió? Cuando le llevaron la noticia de que Absalón había muerto. Dice, Absalón, hijo mío, mejor hubiera muerto yo y no tú. ¿Cómo lloró David? Él sabía que su hijo había muerto por su culpa, por su pecado. Qué tremendo que un hijo nuestro muera por culpa de nosotros. Muera, que vaya al infierno por culpa de nosotros. Steve Lawson necesitaba que el papá de la muchacha le fuera a decir que lo iba a denunciar con los líderes de su iglesia. Necesitaba que le dijeran que él había pecado, que no lo sabía él. Esa muchacha que adulteró con Steve Lawson era miembro de esta iglesia. A mí eso me parece decir que ni él es salvo, ni ella tampoco. Pudiera yo estar equivocado. ¿Se acuerdan de ese texto que dice, que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia? Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados, el que oculta sus pecados, el que esconde sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, no basta con que confieses tu pecado. Debes apartarte. Si no te apartas, no lo has confesado. Steve Lawson lo confesó 5 años y no se apartó. ¿Qué confesión sería esa? El que encubre sus pecados no prosperará, pero Steve Lawson estuvo prosperando económicamente esos 5 años, pero no espiritualmente. Tenía su dinerito en el banco. Él era pastor de la Iglesia Bautista Trinidad en Dallas, Texas. Era maestro en el Master Seminary en California. Más aparte, vendía libros. Pues un sueldo aquí, otro allá y 1000 libros. Pues, prosperaba, pero espiritualmente estaba por los suelos. Y además iba a dar conferencias a muchas partes. Yo creo que le daban algunos centavos también. Vean el caso de David. David tenía lujos, tenía comodidades, todo lo tenía, pero como había pecado, no estaba contento, no lo calentaba ni el sol. Yo pienso que pudiera ser, a pesar de todo, Steve Lawson haya sido salvo. Digamos un 1% o uno entre 1000 posibilidades. Pudiera haber ciertos factores que indujeron a este hombre a actuar de esa manera. Pero ¿qué factores podrían haber sido? ¿Será posible que la esposa de Steve Lawson no sea convertida? ¿Que le falte el respeto? Supongamos que así es. Entonces, si mi mujer
no es convertida y me falta el respeto. Entonces, ¿por eso voy a adulterar? ¿Sería ese un justificante? Steve Lawson cayó en adulterio porque encontró en una mujer lo que no tenía en la suya. ¿Será? Mi mujer no me respeta, pero esta mujer me hace ojitos, esta sí me quiere. ¿Será posible que la esposa de Steve Lawson cayó en adulterio antes que él? Y él, para desquitarse, cayó en adulterio también. Tampoco eso justificaría su conducta. Nada justifica el pecado de un cristiano. Lo que haga Steve Lawson a partir de hoy demostrará lo que hay en su corazón. ¿Dejará de asistir a esa iglesia? Pero entonces, un pastor, un predicador, ¿no puede caer en adulterio? Sí, todos podemos caer. Si Dios quiso que el adulterio de David quedara registrado, es para enseñarnos que si un hombre de su talla cayó, cualquiera puede caer. Él era un varón conforme al varón de Dios. Tuvo muchas revelaciones, muchos privilegios, mucho dinero, nada le faltaba. Tenía un montón de mujeres, puras mujeres bonitas, yo creo, la mayoría, todas eran bonitas, yo creo. Y si él cayó, cualquiera puede. Por eso está escrito que el que piensa estar firme, mire y no caiga. Eso de mire quiere decir mucho cuidado. Es por la gracia de Dios, hermanos, y la misericordia de Dios, que yo no he hecho lo que Steve Lawson hizo. Yo no soy mejor que él, obviamente. Yo no soy mejor que nadie. A mí me sorprende, hermanos, se los dije en alguna ocasión, que no me haya caído un rayo cuando estoy predicando. Este es un lugar santo. Pero no me ha caído un rayo. Si no he cometido peores pecados de los que he cometido, es gracias a Dios. Ay de nosotros, hermanos, si no fuera por la misericordia de Dios. Además, para que nos caiga un rayo, no necesitamos pararnos detrás de un púlpito. Nos puede quitar Dios la vida así en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿David mereció la muerte? ¿Steve Lawson merece la muerte? Yo también. Steve Lawson no merecía pararse detrás de un púlpito, pero ¿quién lo merece? ¿Quién merece eso? David, el rey David, no cayó en adulterio a muchos kilómetros fuera de su casa. Cayó en su casa. Para caer no necesitamos ir tan lejos. El peligro estaba ahí a unos metros. Steve Lawson tal vez pecó lejos de su casa, porque dicen algunos que él viajaba sin su esposa y viajaba por muchas partes del mundo. Si pecó con esta mujer que estaba en su iglesia, a lo mejor pecó con alguna otra por allá lejos. Su esposa no se daba cuenta porque pues andaba lejos. Pero pecó con una mujer de su iglesia. Los cristianos estamos rodeados de peligros por todas partes. Estamos en un campo minado en tiempos de guerra. Vean 1 de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro 4:18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Vean cómo dice, el justo con dificultad se salva. ¿Por qué? ¿Por qué el justo con dificultad se salva? Vean, la dificultad no está en Dios. La dificultad está en nosotros, que somos muy necios. ¿Sí? El problema no está en Dios, Él es todopoderoso. El problema, aquí donde dice, si el justo con dificultad se salva, no se refiere a la justificación que nada nos costó. O sea, el problema no está en la justificación porque es un regalo, el problema está en la santificación.
La vida del cristiano es todo un proceso. La salvación desde un principio hasta el fin. Imagínense, hermanos, lo hemos visto. Cómo un creyente tiene que estar luchando contra su pecado 10 años, 20, 30, 40, 50 años. Desde la mañana y hasta la noche. Luchar contra nuestros malos pensamientos. Luchar contra nuestro egoísmo. Contra la codicia que quiere salirse de ciertos límites. De la dureza de corazón, de la incredulidad. Estar luchando contra los pecados todos los días. El justo con dificultad se salva. Si no caemos en un pecado, podemos caer en otro. Nos estamos cuidando de aquí y descuidamos acá y ¡wow! El problema no está fuera de nosotros. El problema está dentro. Había un pastor allá en Mérida, Cetina se llamaba, que decía que estaba prohibido que las mujeres llevaran zapatillas con el talón descubierto a la iglesia, con blusas con el hombro descubierto o con faldas arriba de la rodilla. Él pensaba que el pecado era culpa de esas personas provocativas. Nuestro problema es cómo se visten las mujeres. No, ese no es el problema está acá dentro de nosotros. El que piensa estar firme, mire y no caiga. Estábamos viendo la vida de Enoc. Enoc caminó con Dios 300 años. 300 años estuvo luchando contra su pecado, no. 300 años. Primera de Pedro 4. Si el justo con dificultad se salva, 18, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si los creyentes estamos en peligro, ¿qué será de los inconversos? Si luchamos con la ayuda del Espíritu Santo y aún así estamos en peligro, ¿qué será de los inconversos? ¿Qué será de aquellos que no temen a Dios? ¿Qué será de aquellos que no obedecen a Dios? El peligro del adulterio es un peligro para cualquiera. Si un cristiano tiene muchos problemas con su pareja, si no tiene el respeto que cree merecer, puede caer en adulterio. Un cristiano puede caer en adulterio, vean, no porque busque una relación en sí con otra mujer, una relación sexual, no. ¿Saben por qué puede caer un creyente? Porque necesita ser amado, necesita sentirse amado. Si mi esposa no me ama, si mi esposa siempre está enojada, si mi esposa siempre está de malas, y mira, esta compañera de trabajo siempre se ríe conmigo, y me trae unas galletitas con mi café, pues aquí mero, de aquí soy, pues sí. Se supone que un cristiano no va a buscar amistades con una inconversa, pero es posible que una inconversa busque amistad con un cristiano. El enemigo es bien astuto, donde quiera hay peligros. Satanás no nos tienta de manera descarada. Si alguien le hubiera dicho a David, mira, hay una vecina allí en el palacio que está bien guapa, mira, te la voy a presentar, a ver si tienes una relación con ella, él no hubiera caído. Él no hubiera caído. No, Satanás es bien astuto. Si esa Betsabé le hubiera dicho a David, David, ven y acuéstate conmigo, él no hubiera ido. Pero vean, la vio allá en traje de baño, dice, no, pues Satanás no nos tienta con pecados así abiertos y descarados. Una inconversa se le puede acercar a un cristiano queriendo tener amistad con él, y el diablo le puede decir a este cristiano, mírala, pobrecita, es que sufre mucho en su casa, tiene problemas, ayúdala tú, acércate a ella, tú no vas a abusar de ella, tú eres cristiano, acércate, ayúdala, apóyala, ofrécele tu ayuda, evangelízala. Hay peligro por todas partes. Hay muchas mujeres que no son felices en su matrimonio. Pues buscan quien las haga felices. Buscan una aventura. Un cristiano puede caer en una aventura sin buscarla.
Estamos rodeados de peligros en la calle, en el trabajo, en el celular, en el internet, en la televisión. Por todas partes hay peligros. Los pastores, los diáconos, los maestros de escuela dominical, los hombres, las mujeres, los jóvenes, los viejos, todos podemos caer. Hay jóvenes que son muy impacientes y quieren probar el sexo antes de casarse. Tienen curiosidad, quieren ver qué se siente. Pero no solamente los jóvenes están en peligro, también los casados estamos en peligro, los viudos, las viudas. Imagínense una viuda que queda viuda a los 50 años, pues está joven, pues quiere sentirse amada. Cualquier hombre, cualquier mujer con deseos insatisfechos puede caer en tentación. Un hombre que permanece soltero, una mujer que permanece soltera, puede decir, pues le he pedido a Dios una pareja, pero pues no me la da. Nosotros creemos que la felicidad verdadera no está en una pareja, ni en el sexo tampoco. Pero aún creyéndolo y sabiéndolo, estamos en peligros, estamos expuestos. David sabía que la felicidad no está en el sexo, no está en el dinero, pero cayó. Dijo David en un salmo, fuera de ti nada deseo en la tierra, pero deseó a Betsabé. Aún viendo las terribles consecuencias que sufrió David por su pecado, aún así podríamos caer. Es posible que un creyente caiga en adulterio porque su pareja no es simplemente porque a él, como a él le gustaría que fuera. Tenemos una lucha constante, hermanos, una lucha continua de querer que nuestra pareja sea como nosotros queremos. ¿Cuántos versículos en Proverbios nos advierten acerca del peligro de la fornicación y del adulterio? Matrimonios destruidos, iglesias destruidas por un adulterio. ¿Cuántos adulterios cometió David para que tanta gente sufriera en Israel? ¿Cuántos? Uno nada más. Todo pecado es destructivo, pero este pecado del adulterio es algo que sobresale. Hay adictos al sexo que pierden su matrimonio, adictos al sexo que pierden a sus hijos, pero son personas que están tan atadas por su pecado, no pueden dejarlo. ¿No puede ser salvo un adicto al sexo? ¿No puede ser salvo? Sí. Cualquier persona puede ser salva. En el cielo hay prostitutas. En el cielo está Rahab, fue una prostituta. La samaritana vivió con tantos hombres, está en el cielo. Una cierta María, a quien Cristo echó fuera demonios, está en el cielo. En el cielo hay adúlteros, fornicarios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, dice. ¡Wow! Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo fue lavado David de su inmundicia? Nosotros somos lavados porque Cristo murió por nosotros. Pero David existió 800 años antes de Cristo. David, ¿cómo fue lavado? Nosotros somos lavados por Cristo y David. Vean el Salmo 51. Estábamos leyendo el Salmo 51 y vean el versículo 7. Vean, este es uno de los textos donde habla de cómo se sentía de sucio David. 51:7. Purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Saben ustedes lo que es un hisopo o lo que era un hisopo? Era una varita de madera o metálica que tenía aquí una bolita con agujeritos o con cerdas, ¿sí?
la metían en el agua o en la sangre, mataban al animal, entonces la punta del hisopo la mojaban en la sangre y le hacían así a todos los que estaban ahí. Cuando David dice, purifícame con hisopo, él entiende que está sucio y que él no puede ser limpiado aparte de la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. David entendía que él merecía la muerte. Límpiame, límpiame con sangre. Pero la sangre de los corderos no puede limpiar los pecados. ¿Qué quiere decir? Que cuando David dice, purifícame con hisopo, está dando a entender, merezco la muerte. ¿No habrá alguien que muera por mí? David creía que su hijo moriría en la cruz por sus pecados. Nosotros somos salvos por el que murió por nosotros hace 2000 años. Y David creía que él sería salvo por el que derramaría su sangre por él 800 años después de él. David miraba hacia adelante, nosotros miramos hacia atrás. Vean en Hebreos, en el capítulo 12. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y vean cómo dice, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Vean, esta sangre rociada es la de Cristo. La sangre que nos es rociada por el hisopo, nos es aplicada. Dice, la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué es lo que hablaba la sangre de Abel? Venganza. Él era inocente. ¿Por qué murió? ¿Por qué lo mató Caín? La sangre de Abel clama venganza. La sangre de Cristo también clama venganza. Porque si Abel era inocente, Cristo es más inocente. Pero no solamente habla de venganza la sangre de Cristo, habla de perdón. Cualquier pecado puede ser perdonado por la sangre de Cristo. Somos perdonados porque Cristo murió en la cruz, no por nuestra confesión, no por nuestro arrepentimiento, no por nuestras lágrimas, no por venir al culto, no por leer, no por ayunar. Somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz. Dios nos perdona todos los pecados. Puede ser pecado, puede ser el adulterio puede ser perdonado. La fornicación. Puede ser perdonado el incesto. Puede ser perdonado la violación. El abuso de menores, la pederastia. Todos los pecados pueden ser perdonados. ¡Wow! David fue perdonado por la sangre que Cristo derramaría en la cruz. Por la sangre de Cristo es perdonado cualquier pecado. Dios perdona no solamente los pecados sexuales, sino también los delitos sexuales. Tal vez algunos de ustedes que me están escuchando tengan tiempo luchando contra este pecado y crean que no podrán vencer. Tal vez pensaban que no volverían a caer, pero cayeron. ¿Pero cómo caí? Si ya tengo tiempo escuchando la palabra de Dios. Reconozcan su pecado, confiésenlo, apártense del pecado. Dios tendrá misericordia de ustedes. Apártense de los malos amigos, apártense de las películas sucias. No se acerquen al fuego porque se queman. El pecado es poderoso, el diablo es poderoso, pero Cristo es todopoderoso. Dios los perdonará si se arrepienten. Y ustedes sabrán que son perdonados y les dará el gozo del perdón. Cuando ustedes estén en el cielo, no lo creerán. En el cielo habrá millones de personas que merecíamos ser apedreados. En el Antiguo Testamento, no solo los adúlteros eran apedreados, todos los que violaban cualquier mandamiento. En el cielo estaremos millones de personas que merecíamos ser apedreados. Una mujer que no tiene hijos y que pasan años y no tiene hijos, puede decirle a Dios, Dios, dame hijos o me muero. ¿Qué le diremos a esa persona? Que Cristo es mejor que 10 hijos. Un codicioso puede decir, Dios, dame dinero, necesito dinero. Es todo lo que quiero, dinero. Cristo es mejor que eso. Un adúltero dice,
Quiero sexo, cueste lo que cueste. Pobres. Dicen eso porque no conocen a Cristo. El único que llena nuestras almas, el único que satisface el vacío de nuestro corazón es Cristo. Él dijo en la lectura matutina de hoy, dice Cristo, el que bebiere del agua que yo le daré, nunca jamás volverá a tener sed. Tenemos en Cristo lo que necesitamos. Si llegamos a viejos y ya no podemos tener sexo, ¿qué importa? En el cielo no vamos a tener sexo. En el cielo ya no van a existir las relaciones sexuales. Pero si tenemos a Cristo en el cielo, ¿qué importa que no tengamos eso? En cambio, los que estén en el infierno tendrán deseos. Querrán tener sexo, pero no podrán. ¡Qué tremendo! Miles y miles de años queriendo tener sexo y no poder tenerlo. Los adúlteros que estarán ahí, los fornicarios, querrán tener sexo, pero no podrán. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Úsala, Padre, que sea de bendición para todos y líbranos. Líbranos, Dios, de acercarnos al peligro. No nos dejes caer en tentación. Tú eres todopoderoso. Oh Dios, mantén nuestros instintos muy cerca de ti, muy cerca de Cristo, y que encontremos nuestro gozo en Él, nuestro placer, nuestra satisfacción, nuestra fe. Oh Dios, danos más de Cristo. Con Él lo tenemos todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.